Si C es un círculo con un radio de 4 centrado en el origen, evalúa la integral de línea dada. Observe que el símbolo integral tiene este círculo en el medio, lo que indica que la curva C satisface el teorema de Green, lo que hará que sea mucho más fácil evaluar esta línea integral. Para su revisión, el teorema de Green establece si C es una curva suave por partes simplemente conectada con una orientación positiva o en sentido antihorario que encierra una región R, y el campo vectorial F tiene componentes poco F, y poco G que tienen derivadas parciales continuas de primer orden, entonces la integral de línea se puede escribir como una integral doble sobre la región R. Y nuevamente, cuando el camino de integración satisface el teorema de Green, denotamos la integral de línea, y he mostrado aquí donde tenemos un círculo en el medio del símbolo integral. Volviendo a nuestro ejemplo, sabemos que la curva C tiene una orientación positiva. Al observar la forma diferencial de la integral de línea, sabemos que el campo vectorial tiene un componente x de 3 y menos c elevado a la potencia del seno x, y el componente y es 5x menos seno de la cantidad y al cubo más y, lo que significa para la fórmula que se muestra a continuación para el teorema de Green. La pequeña f es el componente x, y la pequeña g es el componente y ahora encontremos las derivadas parciales. Primero queremos la derivada parcial de g con respecto a x, y notaremos que la derivada parcial de g con respecto a x es igual a 5 porque diferenciamos con respecto a x, tratando a y como una constante. También queremos la derivada parcial de f con respecto a y. Mirando a f, tenemos 3 y menos c elevado a la potencia del seno x. La derivada parcial con respecto a y es solo 3. De nuevo, porque trata a x como una constante, lo que significa que la integral de línea dada es igual a la integral doble sobre la región RD. Observe cómo esta diferencia es solo 5 menos 3, que es igual a 2, y tenemos el diferencial ahí. La región R es esta región aquí, y porque la región R es un círculo, será más fácil evaluar esto usando coordenadas polares. Cuando se utilizan coordenadas polares, el diferencial A es igual a R de teta, lo que significa que es igual a la integral doble de 2R de teta. Y también determinar los límites de integración. Debido a que el radio del círculo es 4, los límites de integración para R son de 0 a 4, y luego de recorrer todo el círculo, los límites de integración para teta serán de 0 a 2pi. Esta integral doble es mucho más fácil de evaluar que la integral del plano original. Vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Primero nos integramos con respecto a R, que sería 2 veces R al cuadrado dividido por 2, lo que se simplifica muy bien a R al cuadrado. Y ahora necesitamos encontrar una gran f de B menos una gran f de A, que es 4 al cuadrado menos 0 al cuadrado, que es 16. Y ahora nos integramos con respecto a teta, que es solo 16 teta. Y ahora encontramos una gran f de B menos una gran f de A una vez más. Tenemos 16 veces la cantidad 2pi menos 0, que es 2pi, lo que nos da 32pi como el valor de la integral doble, pero también es igual a la integral de línea dada. Espero que hayas encontrado esto útil.